Bienvenidos a esta exploración profunda de la memoria y la identidad allá en Sinaloa. Hoy nos vamos a centrar en la figura de Héctor Vázquez Berreasa, un hombre, cuya vida es un testimonio de resiliencia, ¿no? Y su obra busca preservar las raíces de una comunidad muy transformada. Estamos hablando de un cronista, compositor y, en muchos sentidos, un archivista del alma de Villa Adolfo López Mateos, El Tamarindo. Nuestra fuente principal, para que sepan, es el libro Vida y obra de Héctor Vázquez Berreasa. Y la misión es clara: entender esa conexión profunda entre su experiencia personal y su dedicación a documentar un mundo que, cambia constantemente. Así que empecemos a desentrañar esta historia. Exacto. Vázquez Berreasa es una figura fascinante, porque encarna esa respuesta cultural a un proceso de desarrollo que, sí, trajo progreso a la región, pero que también implicó, desarraigo. Su trabajo no es solo un recuento histórico local, es un esfuerzo activo por construir, por reforzar la identidad de una comunidad que se formó a partir de la dispersión. Dispersión causada por una obra enorme, la presa Adolfo López Mateos. Esta presa fue un proyecto gigantesco en su momento, pensada para revolucionar la agricultura, sí, pero tuvo un costo humano innegable para pueblos como el suyo. Su labor gira en torno a eso, a la memoria, a cómo una comunidad se cuenta a sí misma después de una fractura como esa. Y esa fractura, empieza en su propia niñez. Nació en Alicama, Badiraguato, en 1952. Hay que imaginarse ese lugar, ¿no? Un pueblo que hoy literal no existe, está bajo el agua. El libro describe una niñez súper ligada a la tierra, a la comida que venía directo de la mata. Menciona guamúchiles, guayabas, ciruelas, incluso esas frutas locales como las aguamas, que son como unas guayabitas silvestres. Habla de una vida muy comunitaria, de compartir la carne de venado, de liebre, la hospitalidad. Un mundo que, se borró del mapa con la presa. Esa experiencia de pérdida es, sin duda, la semilla de todo, ¿no? El desplazamiento forzado a los 10 años, en 1962, cuando reubican a su familia a lo que sería el Tamarindo, eso marca un antes y un después. No es solo un cambio de lugar, es perder un universo simbólico material. Y esta vivencia personal parece que alimenta directamente su urgencia por recordar a Alicama y al mismo tiempo por documentar súper minuciosamente el nacimiento y crecimiento de la nueva comunidad. Qué interesante que incluso en medio de toda esa adaptación ya como que mostraba aptitudes, ¿no? Hay un dato que resalta el libro. En 1968, adolescente todavía, ganó el primer lugar de aprovechamiento académico en su zona escolar, y el premio fue un viaje a la Ciudad de México para conocer al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ese reconocimiento temprano es significativo, sí. Muestra una capacidad, una dedicación que luego iba a canalizar hacia la investigación, la escritura. Su propia biografía se vuelve como un puente, ¿sabes? Conecta ese pasado sumergido de Alicama con el presente construido en el Tamarindo. Un presente que él mismo ayuda a definir con sus crónicas, con sus canciones. Es la historia de cómo una pérdida individual se transforma, digamos, en una misión colectiva de memoria. Ahora, el paso a convertirse oficialmente en cronista, esa historia es particular, ¿verdad? No fue algo que él buscara desde el principio. Para nada. Y eso lo hace más interesante todavía. Pasa en 1995. Él trabajaba como intendente, o sea, personal de mantenimiento, de apoyo, en la escuela primaria Esfuerzo Nacional, ahí en el Tamarindo. Y mientras, una comisión del Ayuntamiento de Culiacán andaba en el pueblo, buscando nombrar al cronista oficial de la comunidad. Y estaban entrevistando a un profesor, Jesús Cuen Sánchez, para el puesto. Pero resulta que el profe, para responder las preguntas de la comisión sobre historia local, le preguntaba a cada rato a Héctor. Como Héctor había sido secretario de la sindicatura, que es como una delegación del municipio, entre el 75 y el 82, tenía muchísima información de primera mano sobre la fundación, los pobladores, las decisiones clave. Claro, ese puesto administrativo previo le dio un acceso privilegiado a los archivos, sí, y a la memoria oral de los inicios del Tamarindo. Sabía las fechas, los nombres, las anécdotas, las fundacionales. Justo eso. El libro cuenta que el profesor Cuen le decía, «Oye, Héctor, ¿no te acuerdas de cuándo se fundó tal cosa? O ¿quién fue el primer delegado?»
Y Héctor, pues, respondía con precisión. Y los de la comisión, claro, escuchando todo. Al terminar la entrevista con el profesor, uno de los comisionados se acerca a Héctor y, según relata el libro, le dice algo como: «Lo espero mañana en Culiacán, en el ayuntamiento. Usted va a ser el cronista de aquí del Tamarindo». Así, sin más. Es una anécdota que revela mucho, ¿eh? Muestra cómo su conocimiento acumulado casi de manera informal lo convirtió en el depositario natural de la memoria colectiva, reconocido incluso por las autoridades. No buscó el título lo encontró a él, por su saber hacer y su saber recordar. Y esto es crucial en un lugar como el Tamarindo, formado por gente de diferentes ranchos desplazados por la presa Alicama, Pinolitos, Salate de los Ibarra, todos esos necesitaban un tejedor de historias comunes, alguien que ayudara a crear una identidad compartida en ese nuevo espacio. Y aquí es donde su enfoque se vuelve particularmente notable. No se queda solo en el papel del historiador tradicional, ¿verdad? Exacto. Lo que resulta verdaderamente significativo es cómo aborda esta tarea. No se limita a escribir libros, que ya de por sí es un esfuerzo enorme. Utiliza también el corrido, una forma de expresión musical que está súper arraigada en la cultura popular de Sinaloa, del norte de México en general, para contar historias, para honrar personas. Y más recientemente, ha incursionado hasta en videos para plataformas como YouTube. Esta estrategia multiplataforma no es solo por adaptarse a los tiempos, ¿eh? Parece una comprensión muy intuitiva de que la memoria necesita múltiples canales para anclarse en la comunidad, especialmente para llegar a distintas generaciones, a distintas sensibilidades. Es una forma de construir identidad, pero de manera activa y diversa. Hablemos un poco de esa producción. El libro menciona 13 libros publicados, lo cual es impresionante para un cronista local que hace esta labor casi en solitario, y cubren un espectro muy amplio. Ciertamente. En lugar de enlistar todos, quizá podemos destacar algunos que ilustran bien su alcance. Hay un bloque importante dedicado al Tamarindo, o Villa Adolfo López Mateos, que es su nombre oficial desde el 64. Por ejemplo, tiene títulos que documentan las figuras de autoridad como los síndicos, los comisariados ejidales. Estos últimos son los representantes de las tierras comunales, claro. Otro explora las raíces históricas, detallando esa fundación compleja del pueblo, con gente de orígenes diversos. Y está el que mencionaste antes, Profesionistas del Tamarindo. Sí, esa de los profesionistas llama la atención porque el libro dice que ha tenido 3 reimpresiones. Eso te habla de una conexión muy fuerte con la comunidad, ¿no? La gente quiere ver reflejadas esas historias de superación, de los hijos del pueblo que salieron adelante. Es como un espejo del orgullo comunitario. Sin duda, ese libro en particular funciona como un constructor de aspiraciones y también un reconocimiento al esfuerzo, tanto colectivo como individual. Luego está la otra vertiente fundamental de su obra, la mirada al pasado perdido. Alicamay, un pueblo en la historia, es justamente eso, un homenaje, elegíaco podría decirse, a su tierra natal sumergida, un acto de rescate contra el olvido impuesto por la presa. Es como cerrar el círculo, ¿no? Documenta el presente construido, pero sin soltar la memoria de lo que se perdió. Y además, amplía la mirada a la región. Tiene un libro sobre la presa misma, la presa Adolfo López Mateos, que no solo habla de la ingeniería, sino del impacto humano. Y otro sobre la estructura agraria, como el que trata del módulo de riego AUPA Culiacancito Módulo 4. Si conectamos estos hilos, vemos que sus libros, aunque muy locales en su enfoque, están documentando procesos de gran escala, el impacto de las políticas de desarrollo hidráulico, la transformación de la agricultura, la reorganización social, cultural de las comunidades rurales. Capturan la dimensión humana de estos cambios macro, la adaptación, la resistencia, la creación de nuevas identidades. No son solo crónicas, son testimonios de una profunda transformación regional pero vista desde abajo. Y luego está la música. 150 corridos registrados. Para quien no esté familiarizado, el corrido en esta región es mucho más que una canción. Es una crónica cantada, un noticiero popular, una forma de preservar la fama o la memoria de personas y sucesos. Totalmente. El corrido funciona en un registro diferente al libro. Es más inmediato, más emocional, circula de otra manera en la comunidad, en las fiestas, en las reuniones. Vázquez Berreaza entiende esto perfectamente. Su primer corrido, cuenta el libro, fue para un joven de Aizcama, Moisés Urtuzuástegui Castillo, que murió joven en un accidente. Lo compuso para que su recuerdo perdurara entre familiares y amigos.
es el corrido como un acto de memoria afectiva. Y hay anécdotas que muestran cómo estos corridos se integran en la vida social. A mí me encantó la historia del primer corrido que le grabaron profesionalmente, el de la profesora Marisol García Cabrales. Cuéntala, es muy ilustrativa. Bueno, pues él le compuso el corrido, se lo grabó y se lo regaló en un disco. A ella le gustó, pero luego parece que unas colegas, maestras, le empezaron a decir en broma: «Ay, Marisol, ahora con corrido. A los borrachos les encantan los corridos, te van a andar cargando por los canales». Se referían a que la iban a mencionar mucho en sus parrandas, ¿no? Ella se preocupó y fue a reclamarle a don Héctor. Una reacción comprensible, quizá por la asociación del corrido con ciertos ambientes festivos, claro. ¿Y cómo lo resolvió él? Con mucha picardía y entendimiento de la cultura local, le dijo algo como: «Pues sí, maestra, a lo mejor sí les gustan a los borrachos, pero no la van a cargar a usted. Van a escuchar su corrido. Van a andar diciendo: pongan el corrido de la profe Marisol. La va a hacer famosa, se van a acordar de usted». Y ella, al oírlo así, como una forma de reconocimiento, de permanencia, cambió de opinión. Dijo: «Ah, bueno, entonces sí está bien», le dio la vuelta totalmente. Lo presentó como una forma de trascendencia popular. Es una anécdota genial, ¿sí? Porque encapsula el poder del corrido como constructor de reputación y memoria en la comunidad. Y subraya cómo Vázquez Berreasa navega y utiliza esas dinámicas culturales. Los corridos complementan sus libros de una manera vital. Llevan las historias a un plano más íntimo, más emocional. Democratizan la memoria histórica, la hacen accesible, cantable. Su archivo no está solo en las bibliotecas, está también en el aire, en la música. Y el impacto es real, ¿eh? Él mismo relata en el libro cómo gente del Tamarindo que vive en Estados Unidos, cuando regresa de visita, lo busca. Le dicen cosas como: «Loco, nos hiciste llorar con ese libro, vimos a mi papá que fue policía, a mi tía que fue reina, nos acordamos de mi tío que mencionas en tal corrido». Es esa conexión directa, emocional, la que parece ser su mayor recompensa. De la identidad personal, familiar, su obra se convierte en un espejo donde la diáspora también puede reconocerse, puede reconectar con sus raíces. ¿Y qué lo sigue motivando? El libro indica que se inspira en temas que él percibe como de interés general para la comunidad, vacíos de memoria que siente que hay que llenar. Pero también, y esto es interesante, responde a peticiones directas. Cuenta, medio en broma, medio en serio, que ahora los albañiles del pueblo le andan pidiendo que les haga su propio libro, así como ya hizo el de los músicos, las reinas, los profesionistas. Eso demuestra hasta qué punto su figura y su trabajo se han integrado en el tejido social, ¿no? Ya no es solo el cronista oficial, es el referente al que distintos grupos acuden para verse reflejados, para que su contribución a la comunidad quede registrada. Es un reconocimiento implícito de que su pluma, y su guitarra también, confieren una forma de permanencia. Totalmente. Su satisfacción, dice, viene de ahí, del reconocimiento de la gente, de sentir que sus libros y corridos generan emoción, conexión, arraigo. Cuando le preguntan por el futuro, su respuesta es sencilla: seguir escribiendo y componiendo mientras Dios me lo permita. Entonces, si tratamos de sintetizar, ¿cuál dirías que es el núcleo de su legado? Yo diría que su legado es la construcción de un archivo vivo, un archivo multifacético y profundamente humano de una comunidad marcada por el desplazamiento y la reconstrucción. Él no solo ha documentado el pasado y el presente de El Tamarindo y su gente, ha proporcionado herramientas, libros, corridos, videos, para que esa comunidad forje y refuerce su identidad colectiva. Ofrece continuidad, un ancla histórica, especialmente para las generaciones más jóvenes, que no vivieron la fundación del pueblo ni la pérdida de Alicama. Su mensaje, que él mismo articula, es una poderosa llamada a valorar las raíces como fundamento del amor por el lugar y su gente. Que conozcan la historia de su pueblo, de su familia, dice. Solo conociendo la historia de dónde vienen, es como van a amar a su pueblo, a su gente, a sus tradiciones y costumbres. Es casi un manifiesto sobre la importancia de la memoria para el sentido de pertenencia. Y con esa reflexión cerramos nuestra exploración de la vida y obra de Héctor Vázquez Berreasa. Un recorrido que nos llevó desde la tragedia personal de ver su pueblo natal desaparecer bajo el agua hasta su consagración como el guardián incansable de la memoria de su comunidad adoptiva en Sinaloa. Un cronista, compositor y narrador que ha sabido usar todas las herramientas a su alcance, desde la pluma hasta la tecnología digital, para asegurarse de que las historias de su gente no se las lleve el tiempo.
Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿de qué manera otras comunidades, quizá inspiradas por este ejemplo, y aprovechando las herramientas digitales actuales de forma más sistemática de lo que él ha empezado a hacer, podrían emprender la tarea de documentar, celebrar y compartir sus propias historias únicas antes de que se desvanezcan o queden sepultadas bajo el ruido global? ¿Quiénes son los Héctor Vázquez Berreasa que esperan ser descubiertos en otros rincones? Pues muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan a fondo. Ha sido un placer. Hasta la próxima.